167 días de administración, 156 de la sesión ordinaria, a 12 días de culminar la misma. En la mañana de hoy tendremos en el primer turno a Raúl Márquez, subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Raúl Márquez. Tendremos en segunda instancia al ex candidato a la gobernación y expresidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. También tendremos con nosotros en el tercer turno al representante Jorge Navarro Suárez, que propone finalmente la salida de Luma de ser el operador del sistema de transmisión y distribución eléctrico y propone una medida para esos propósitos. Tendremos oportunidad de hablar con él en el tercer turno. Y dando paso al orden de los asuntos, que hay mucho de qué hablar, de un tiempo para acá les he venido diciendo acerca del maltrato que se ha llevado a cabo o lo que se pudiera percibir como maltrato de exfuncionarios de administraciones del Partido Nuevo Progresista, por lo menos de las últimas 2 o 3 anteriores, y de cómo se descarta inclusive políticas públicas, como nos enteramos hoy en la prensa escrita, del programa PARE para erradicar la violencia de género y otras iniciativas, como lo es la sala de parto en el hospital de Vieques, que nos dice hoy el secretario de Salud en la prensa escrita. Eso no va. Allí va a haber una sala de otro tipo de cuidado, pero la de parto, que era una de las cosas que se traía en cuanto a la necesidad de que hubiese un hospital en la isla de Vieques, pues eso no va. Pero no se queda ahí, porque hemos visto cómo desde la campaña primarista se atacaba el desempeño de muchos funcionarios y funcionarias, directores, secretarios de la administración pasada del propio Partido Nuevo Progresista. Y ayer se materializa lo que es a todas luces una citación. No va a ser para regalarle flores o para darle un premio a la exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la licenciada Anaí Rodríguez. Se le cursa una citación para que acuda ante la Unidad de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia en un comunicado de una página, de una citación oficial, donde se le cita, pero no se dice para qué. No obstante, sabemos, por lo que ha acontecido previamente y un poquito de tiraera, que fue la propia secretaria Rodríguez quien en un momento hizo los referidos y presentó la investigación de los trabajos que se llevaban en el predio de La Parguera, donde ubica una propiedad de los suegros de la gobernadora, y que se le dio paso a esa investigación para ver si esa reconstrucción, remodelación que se estaba haciendo allí cumplía con los parámetros debidos que se permitían en esa reserva natural, y que ha provocado una serie de controversias que ha propendido a la aprobación de 2 medidas legislativas en esta primera sesión legislativa. Valga la redundancia. Y a esos efectos, mucha gente se cuestiona o nos cuestionamos qué prioridad pudiera tener ese asunto dentro de todas las demás del país. Pero trascendido esto, vemos cómo dentro de los primeros actos oficiales de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, se trae a esta funcionaria que ciertamente fue óbice de una controversia con la propia gobernadora por esta investigación, que no es un secreto, y que ahora parecería que hay más de uno en el Partido Nuevo Progresista que dice, eso se tiene que investigar porque ahí hay algo. Ahí aparentemente hay alguna actividad irregular, alguna actuación irregular de la secretaria, de la pasada secretaria Anaí Rodríguez, que hasta donde yo sé fue nombrada por una administración PNP, por un gobernador PNP, y que todavía es el PNP quien está en el poder, no solamente de los cuerpos legislativos, sino de la gobernación. Esto pudiera traer otras situaciones también de esta misma índole con otras funcionarias o funcionarios de la pasada administración o de las administraciones de Wanda Vázquez y de Ricardo Rosselló. Continúan los esfuerzos primaristas por decir que la gobernadora el tiempo le ha dado la razón, como dijo la pasada semana en reacción
a unas expresiones del exgobernador Pierluisi. Pues mire, evidentemente, yo no sé si es una cacería de brujas, pero de que se va a poner en la picota y a exigir respuestas de una exsecretaria, pues ahí está. Ayer trasciende la citación oficial que se le cursa a la licenciada Anaís Rodríguez, quien prontamente ha contratado representación legal de nuestro amigo y ex colaborador de estos espacios, aquí en Nación Z, el licenciado Leo Aldrich, con tos, porque siempre los segundos apellidos son importantes. A esos efectos, nuevamente, lo que les vengo diciendo, o sea, si hubo una actuación irregular o cuestionable, pues que se investigue. Cuando se le cita a uno, a una entidad como lo es la Unidad Especializada de Integridad Pública, evidentemente tienen que haber pasado por allí otra gente, tienen que haber algunos documentos, testimonios sobre las actuaciones. De ordinario, al último que citan o al último a la última, ese es el que se queda aguantando el palito sucio. No sabemos cuánta gente haya sido citada o con qué prueba cuente esa unidad, porque lleva pocos días la titular de justicia en ese puesto. Esto parece haber comenzado, o tendría que ser razonable concluir que comenzó mientras estaba la incumbencia de la pasada secretaria no confirmada, Janet Parra. Y entonces, esto verdaderamente tiene que ver con una hazaña contra una exfuncionaria que en algún momento autorizó una investigación contra los miembros más cercanos de la gobernadora, de la familia de la gobernadora, o tiene que ver con otra cosa. Me parece que debe quedar claro y debe quedar claro cuanto antes para disipar de que sea un revanchismo o que sea una persecución política inclusive. Así que se debe aclarar los asuntos sin violentar lo que pueda ser una investigación, ¿verdad? Sin violentar los detalles. Así que eso está ahí. Veremos a ver por dónde aterriza esa nave, como siempre les digo, y qué consecuencias pudiera traer esto, no solamente para la exsecretaria Anaís Rodríguez, sino para cualquier otro funcionario o funcionaria que en un momento dado la gobernadora arremetió contra el desempeño y las funciones, no solamente de esos secretarios, secretarias, directores o directoras, sino contra sus equipos de trabajo que todavía están en las agencias, bajo la intendencia de los actuales secretarios, secretarias, directores o directoras. Que es lo que les llevo diciendo. Cuando tú dices que el trabajo de esa gente era una porquería, te estás llevando también a su grupo de trabajo y esa gente está todavía ahí colaborando con los secretarios y secretarias, directores o directoras que usted nombró gobernadora. Y ese es el peligro. Y tiene un impacto político, evidentemente, porque sigue siendo una misma colectividad. Y inclusive los presidentes legislativos han levantado recelos sobre esos asuntos de cómo se manejan funcionarios de pasadas administraciones. Algunos de ellos que se desempeñan actualmente en el Capitolio como asesores del presidente del Senado particularmente, y el presidente de la Cámara tiene algunos también. Así que eso debe ser manejado con más cuidado y proveer una información que no se perciba. La percepción en política es importante. Que no se perciba como la persecución política que parece ser. Mire, la semana pasada hablábamos aquí de un anuncio que hizo la gobernadora sobre un proyecto, no un proyecto legislativo, sino una propuesta para proveer ciertas ayudas a jóvenes para la adquisición de una propiedad. Y que la gobernadora, tan cercana como el 11 y el 12 de junio, hablaba sobre este asunto, que es un proyecto o una iniciativa que se reconoce como vivienda joven. Y el 11 de junio de 2025, el periódico El Nuevo Día decía que la gobernadora asegura que hay 27 instituciones hipotecarias autorizadas para atender el nuevo programa de financiamiento de vivienda, que como les habían ejemplificado, flexibiliza las aseguranzas, las seguridades que tiene la banca comercial o la banca hipotecaria más bien
para prestar dinero. Y allí se hablaba del tiempo en el trabajo, de la cantidad de ingreso que se genera y otras particularidades que se toman en cuenta cuando usted va a solicitar, cuando cualquier persona va a solicitar un mecanismo de préstamo hipotecario a cualquier institución, sea un banco, sea una de estas cooperativas o cualquier otra de estas morguelleras que existe por ahí. Porque, como les decía la semana pasada, esto va a lo que se llama el trabajo de los underwriters. Aquellos que han comprado casas saben lo que es. Son la gente que se sientan y examinan el caso. Y dice, mira, esta persona califica para esto, no califica para esto otro. Vamos a darle este interés porque no lleva mucho tiempo en el trabajo, porque gana poquito, porque tiene muchas deudas. Todo ese tipo de criterios se toman en consideración. Entonces, luego de eso, trasciende que la presidenta de los bancos, de la Asociación de Bancos, reacciona y dice, oye, con nosotros nadie se ha sentado a hablar. Y aquí no se sabe cómo entonces vamos a hablar con nuestras juntas en los bancos para prestar ese dinero. Y la gobernadora le reacciona a Suaimé Álvarez Rubio, presidenta de la Asociación de Bancos, a finales de la semana pasada, y dice, no. Los bancos comerciales aquí, esa banca comercial no aplica. Aquí quien tiene que decir es la banca hipotecaria, dijo la gobernadora. Porque ya eso está planchado y nosotros lo cuadramos con ellos. Pues ¿saben qué pasó ayer? No puedo anunciar un producto que no tengo. Es ilegal, el programa Vivienda Joven no está disponible todavía en la banca. Gobernadora, ahora lo dice el presidente de la Asociación de la Banca Hipotecaria. No la de los bancos comerciales, que como les dije siempre tiene que ver porque en su mayoría la banca hipotecaria responde a la banca comercial. Y va más lejos la información que trasciende ayer y habla de que estas instituciones, el problema es que no se le han dado los parámetros a considerar que los está trabajando la Administración de Financiamiento para la Vivienda, que hasta donde yo sé, a las 6:13 de la mañana de hoy, miércoles 18 de junio del 2025, es un ente de gobierno y cuyo directorado lo nombra la gobernadora de Puerto Rico y que debería, yo no sé si yo me volví loco después de 22 años en el gobierno en diferentes instituciones, deberían plancharse los detalles antes que un gobernador o gobernadora se pare ahí a anunciar cualquier iniciativa. Por lo menos que te sentaste con esta gente y le dices, mira, por aquí es que va esto, hay tanto dinero disponible. Y en caso de que esos criterios fallen y esas seguridades fallen, pues nosotros te vamos a responder con este dinero, sea federal, estatal, yo no sé. Hay otro asunto que es el suplido, o sea, la oferta que hay de vivienda disponible que cualifique también para esos parámetros. Pero mientras eso no está claro y la gente que va a prestar el dinero debió haberse anunciado esta iniciativa. Todo lo que yo he conocido de política en mis 22 años por el paso de todas estas diferentes instituciones dicta de que todo esto debe haberse planchado y que inclusive si no se habían planchado esos detalles, cuando sale la presidenta de la Asociación de Bancos y la gobernadora dice, no, esto tiene que ver con la banca hipotecaria, debió haberse hecho una llamada o alguna reunión para establecer de que esas entidades ya tenían lo que debían tener a mano para ofrecer esos préstamos, tan sencillo como eso. Pero nuevamente se pone el anuncio y la aspiración y la motivación, el entusiasmo, antes que los criterios requeridos para que esas alternativas e iniciativas funcionen. De nuevo, una cosa es lo que dice el papel y lo bonito del anuncio. Otra cosa es cuando en la práctica usted va a solicitar participar de esas ayudas, iniciativas, propuestas, lo que sea que haya, y de momento se confronta con la realidad de que eso no es viable, porque a veces falta un reglamento. A veces la legislación está incompleta o hay defectos en la misma.
Y finalmente se afecta a esa persona que se entusiasmó muchísimo cuando escuchó al gobernador o la gobernadora de turno hacer ese ofrecimiento, que entendía que le podía ayudar o colaborar en la gestión que intenté hacer, cualquier tipo de gestión. Ayer en la Cámara de Representantes, y estuvo con nosotros el lunes aquí el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara, el representante Eddie Charbonnier, y nos dijo que todavía había unos aspectos que había que cuadrar con la Junta de Supervisión Fiscal, particularmente para el presupuesto que comienza el 1 de julio. Y que evidentemente están en la búsqueda de que sea un presupuesto balanceado, como requiere la ley promesa y como requiere particularmente para salir de la Junta de Supervisión Fiscal. Pero ayer ocurren ciertos eventos y ocurren unas recomendaciones de la Junta de Supervisión Fiscal. Detente eso ahí. Eso no está balanceado y tenemos que hacer, y toma estas enmiendas. Y se detuvo, se frenó la aprobación del presupuesto que se esperaba que ocurriese ayer en la Cámara de Representantes. ¿Qué pasa en el Senado cuando vaya el proyecto, la resolución más bien, a la aprobación o al trámite que sea? Esto tiene que autorizarse antes del día 25 por ambos cuerpos para poderlo llevar entonces a un final feliz cuando termine la sesión el 30 de junio. Y parece que la Junta de Supervisión Fiscal está requiriendo ciertas cosas. Pero, ante las sorpresas de muchos, incluido este servidor, se autorizan 766 millones, no para el presupuesto que viene, para las próximas 2 semanas. Porque sabemos que ya los municipios han levantado la mano, mis y yo. Si no tengo dinero suficiente, no puedo pagar la nómina. No es que tenga que despedir empleados a largo plazo o a mediano plazo, es que no puedo cumplir con lo que tengo de aquí al 1 de julio. Y ahí está el dinero de la policía, ahí está el asunto de las pensiones y otros tantos que ciertamente, como educación, salud, han sido reseñados recientemente por la gente que tiene que ver con eso. Y en un acto de desprendimiento y beneficencia, la Junta de Supervisión Fiscal permite acceder unas reservas de dinero que han sido suplidas, ¿verdad?, con dinero y que parece ser un dinero sobrante para cumplir con los compromisos y obligaciones para este año fiscal que culmina en 12 días. Ese dinero no necesariamente es recurrente y esas reservas se van a seguir llenando y pudieran inclusive, escúchenme bien, duplicar la cantidad de dinero para esas reservas por razón de lo que pudiera pasar con la ley de reconciliación fiscal, el proyecto de reconciliación fiscal en Cámara y Senado Federal. Y para que cuando ocurran estos chichones, que de momento una agencia diga, ¡ay! No presupuesté bien, no contemplé que esto podría pasar. Y es válido que pase. Eso siempre va a pasar en gobierno. Y ahí está, yo creo que el niño símbolo de esto es la situación de las horas extras de los policías. No se contemplaba, quizá, hay algunos que piensan que se debe haber sabido, que se iban a retirar tantos policías el año pasado y este. Y que eso provoca que los que sí están en funciones dupliquen la cantidad de trabajo que tienen y obviamente cobran en exceso de las horas que ya tenían. Y eso produce un gasto adicional. Porque si antes yo trabajaba 40 y ahora tengo que trabajar 60 por los que se jubilaron, pues evidentemente ese exceso de horas no se pagan al rate regular. Se van a pagar al rate de tiempo y medio o doble, no sé cómo sea en el caso de la policía. No obstante, esto siendo autorizado y habiendo un acto de desprendimiento de la Junta y beneficencia, hay que ver de qué viene acompañado y qué restricciones o cortes vayan a imponer de lo que ya previamente se había anunciado, de que había un presupuesto conciliado entre la Junta de Supervisión Fiscal
Y el gobierno, el componente fiscal particularmente de la Autoridad para la Administración Fiscal y Financiera, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Hacienda y los cuerpos legislativos también que han participado de ese ejercicio. Y ha habido que mover partidas para salud, educación, seguridad. Recientemente, no es sorpresa ni secreto, por las situaciones que hemos conocido. ¿Cuánto esto va más a afectarse o cuántos chichones nuevos puede encontrar la Junta para propósitos de que sea un presupuesto balanceado de aquí al día 30? Se está trabajando con eso y arduamente por el componente fiscal y los cuerpos legislativos, me consta. Llevo días diciéndole y destacando las órdenes recientes y resoluciones del negociado de energía de Puerto Rico. Y esto es importante porque, como les he dicho, quizá pueda ser una medida de mitigar el asunto de los fondos federales, que se utilicen y que no se pierdan. Porque por un acuerdo que no era parte del contrato original con el operador Luma Energy, con el consorcio, se había provisto para que el manejo de estos fondos federales, cuya fiducia, cuya responsabilidad absoluta queda en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica y no puede ser transferida a un privado, y particularmente los fondos de FEMA, revierta nuevamente a la Autoridad de Energía Eléctrica y no quede en manos del operador privado o de un contratista de este. Y yo creo que ha quedado de manifiesto que no han podido manejar esa situación. Y ante eso yo voy a mitigar mi daño. Y ante que se pueda perder el dinero, yo digo, negociado, autorízame esto. Si eso es contrario a lo dispuesto en las leyes o lo dispuestos en contratos privados, quedará por verse y cuánta resistencia pudiera haber del operador privado a que se le quiten esos poderes que evidentemente no han podido manejar. Pero eso no es lo único que no ha podido manejar Luma. El zar de la energía a final de la semana pasada le dice, yo necesito que tú me digas cuánto combustible se está comprando, con cuánta consistencia está llegando al país y cuánto requiere para la generación. Porque parece que uno de los asuntos por los cuales se están apagando las plantas es porque no tienen la cantidad de combustible necesario, el gas natural o cualquier otro que se utilice. Y eso también está en manos de Luma, esa compra de combustible, porque saben que ellos se encargan de la facturación también. Y a pesar de que genera el otro operador, quien opera y mantiene las plantas, o se supone que lo haga, la compra como tal de ese combustible y decir, yo necesito que el barquito llegue 2 veces por semana o 3 veces por semana, dependiendo de lo que se requiera, en el tiempo en que se requiera. Y le dicen al SAR, yo no te puedo proveer esa información, dame más tiempo para proveértela. En serio, mano. O sea, ni tan siquiera eso, que debe constar en la contratación más reciente. Mira, ¿sabes qué? De enero para acá hemos hecho esta compra y esto es lo que hemos necesitado dependiendo de las variables que existan y de lo que genera o las 2 plantas privadas me exijan. Esa información debería estar ahí, en la punta de los dedos. ¿Por qué no quieren ofrecerla? ¿Qué hay ahí detrás? Levanta muchos cuestionamientos y nuevamente otra para la lista del zar de la energía, donde evidentemente no hay eficacia ni hay eficiencia por parte del operador privado que contratamos. Seguirán restándosele poderes. Cuando regresemos ya está Raúl Márquez aquí con nosotros. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Como todos los miércoles se encuentra con nosotros el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Raúl Márquez. ¿Cuál es tu segundo apellido, Raúl? Que yo siempre... Hernández. Márquez Hernández. Un saludo. Saludo, Eddie. Y a la señora que te dio la vida también, que sé que nos observa. Muy importante, muy importante. Un saludo a ti, Eddie. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales y de Nación Z y Telemundo. Mira, sabes que te he venido trayendo la situación del maltrato a funcionarios de las pasadas administraciones. Esta citación ahora de la exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales, Anaí Rodríguez, ¿se percibe como que raya en la persecución política? Y yo entiendo que
hay muchas cosas importantes de las que tenemos que hablar y vamos a hablar de todas ellas, pero yo voy a ocupar 3 minutos para atender un asunto que tengo que atender y le voy a dedicar únicamente 3 minutos porque yo entiendo que no es importante. Lo que pasa es que el silencio no puede ser interpretado como cobardía, ¿verdad? O como intimidación. Y yo quiero que sepan que a mí con juegos tontos o con algunas presiones no me van a intimidar y yo voy a decir aquí y donde quiera que vaya lo que tengo que decir y lo que pienso. Entonces, hay una persona que se ha dedicado a atacarme por nombre y apellido, porque yo no he utilizado ningún nombre o cuando lo tenga que hacer lo haré. Pero en este caso no le veo la importancia a la persona para tener que nombrarla. Lo que sí fue que describí ciertas actitudes y hubo alguien que se sintió aludido. Es decir, si yo hablo del analista disparatero y tú sales a defenderte, significa que tú entiendes que tú eres el disparatero, porque analistas hay demás, ¿verdad? Así que tú solo te pones la chaqueta, llenas las cajitas, dijeron el elemento de disparatero, el disparatero soy yo y sales a defenderte porque sientes la necesidad. Yo no he mencionado nombres y no lo voy a mencionar porque no tienen la importancia. Pero mira, Edith, lo primero que te voy a decir es que Verónica Ferrajoli y Francisco Domenech, ambos los considero mis amigos. Les tengo una profunda estima y respeto porque los conozco la capacidad de ellos. Sí, he compartido un poco más con Verónica Ferrajoli porque en un momento dado estudiamos juntos y bueno, pues por esa situación la dinámica con ella pues ha sido más extensa. En este momento no compartimos de la forma en que compartíamos antes o con la frecuencia, porque antes nos encontrábamos en otros foros y estábamos trabajando otros asuntos por la naturaleza de los trabajos tanto de Verónica Ferrajoli como de Francisco Domenech, ambos abogados que, como te digo, respeto muchísimo, pues ya no nos vemos con la misma frecuencia, pero en mi corazón y en mi mente, esa estima, ese respeto, ese cariño que yo tengo por ambos, el lugar en donde los tengo ambos y la forma en que pienso de ambos continúa intacta. Y dicen que de la abundancia del corazón habla la boca, pues yo he conocido que esta persona no tiene otra posibilidad que hablar de lo que está en su corazón. Y personas con corazones oscuros y con cizaña en sus corazones no va a dañar la estima, el respeto y el cariño que yo tengo por Verónica Ferrajoli y Francisco Domenech. De eso puedes estar bien seguro y todos los cizañeros pueden estar bien seguros de eso. Así que no pierdan su tiempo. Por otro lado, Eddie, yo conozco la estructura del gobierno de Puerto Rico. Te he dicho 20 veces que no vengo aquí a aburrir tu público con detalles técnicos. Pero yo la conozco. Lo dije en términos sencillos para que todo el mundo entendiera y para no ocupar más tiempo del necesario. Me molesta que personas vengan a tu programa, usen tu credibilidad y tu micrófono para mentir, para difamar, para distorsionar la realidad. Esta persona que se ha dedicado en programas a achacarse el crédito de muchos de los logros o de muchas de los asuntos que trajeron a Puerto Rico, lo que sea, como lo quieran llamar, Eddie. Logro. Como lo quieran llamar, de los logros, porque son logros. Vamos a decir que son logros. Yo no soy mezquino. Vamos a decir que son logros. Pues yo creo que deben achacárselo en la justa perspectiva. Entonces, van a unos lugares a decir que la negociación de la residencia fue dura, porque la califican como dura, y van a distintas entrevistas a decirlo, y llegan aquí y se desvinculan de ese proceso para decir que yo no sé de gobierno, o para distorsionar las palabras que yo utilicé. Pues mira, ¿sabes qué? Yo voy a tener que usar los términos técnicos. Es verdad, no firmaron el contrato. Para eso hay una empresa que es nacional, que administra el distrito, y eso incluye el Choliseo, o el Coliseo de Puerto Rico, como se llama propiamente, y son unas personas que hacen un trabajo espectacular, que conocen su trabajo y que, por lo que he conocido, el gobierno de Puerto Rico ha estado satisfecho y mis interacciones con ellos han sido excelentes, no puedo decir lo contrario. Pero esa compañía tiene unas limitaciones contractuales. Y para dar unos incentivos o dar unos descuentos, no lo pueden hacer por su cuenta. Y eso establece el contrato que tiene esa compañía con el gobierno de Puerto Rico. Y yo te aseguro que esa compañía no va a actuar en contra del contrato del gobierno de Puerto Rico. Y esa discreción o autoridad de dar los descuentos y hacer las negociaciones se deposita en un funcionario del gobierno de Puerto Rico. Que venga aquí y diga que no fue quien dio los descuentos. Tú estás haciendo referencia directa a que la licenciada Mariela Ballines estuvo aquí el pasado jueves, me parece que fue, y hizo referencia directa a que si bien ella no fue la que firmó el contrato para la residencia del conejo perverso,
o corrupto tuvo algo que ver con la negociación quizás. El nombre lo mencionaste tú. Pero, no, pero ¿quién más? Porque me has dado el nombre lo mencionaste tú. Pero sí te puedo decir. Si yo digo el operador de por las mañanas aquí que está detrás del control, que tiene un carrito así, que se peina así y se mete $200 en gel, evidentemente estoy haciendo referencia. Mencionan que yo no conozco el gobierno de Puerto Rico y yo no sé nada. Pues yo sé quién negoció los descuentos. Yo sé quién negoció los incentivos para la residencia. ¿Ves? Entonces ahora no nos podemos desvincular, sobre todo después de estar públicamente achacándose el crédito y el logro, etcétera. Bueno, pero esto es algo personal contra ella, lo último, no, ni contra nadie. Pues yo no tengo nada personal contra nadie. Yo estoy muy ocupado trabajando en muchísimas cosas y honestamente no tengo tiempo para eso, Eddie. Por último, y este es un consejo a los funcionarios públicos que están en la silla, los que piensan estar en la silla, los que estuvieron en la silla, que yo tengo que reconocer en primer lugar, Eddie, que el momento en que llegan a estas posiciones como profesionales son personas consumadas, son personas educadas, con capacidad, en su vasta mayoría, y maduras. En esta y otras administraciones. Y maduras, en esta y en otras administraciones, en esta y en otras. Pues yo tengo que reconocerlo. Y respectivo de partidos también. Y respectivo de los partidos. Son personas que, aunque podamos diferir de la forma en que piensan, en su profesión, en su área de conocimiento y preparación, están consumadas en su carrera, ya tienen una trayectoria, tienen unas experiencias y tienen una preparación. Por eso llegan ahí, ¿no? Particular, claro. Por eso quien es el gobernador los escoge para estar ahí, porque entiende que es la persona idónea para eso, ¿verdad? Pero yo... y la mayoría de esta gente entienden de qué se trata el servicio público y para quién trabajan y lo que hacen. ¿Y me das todo este preámbulo? Pero hay unos que no lo reconocen y viven de la aplausodependencia. ¿Tú sabes qué es un aplauso dependiente, Eddie? Es la persona que necesita el spotlight, el reconocimiento, los aplausos y poner su cara en cada uno de los logros. Entonces, se vuelven aplausos dependientes mientras están en la silla. Y cuando tú sales de estas sillas, poco a poco, la gente se olvida, deja de darte ese reconocimiento. Tú estás hablando directamente de la licenciada Mariela Ballines. No, yo le estoy hablando a los funcionarios públicos. ¿A todos? A todos. Ya. A todos, a los pasados, a los presentes y a los futuros. Y estoy reconociendo que la mayoría no son así, pero que hay unos pocos que se infectan con ese germen de la aplausodependencia y que cuando dejan de aplaudirlos y de reconocerlos, se ven en la obligación de ponerse en el spot. De distintas maneras, en este momento atacándome a mí, de ponerse en el spot para que los aplaudan y los reconozcan, le pongan la luz encima y sentirse que están recibiendo ese aplauso del que tanto dependen. Mire, olvídese del aplauso y siga para adelante con su vida, como yo en momentos dados he seguido para adelante con la mía. ¿Cómo te atacaron a ti? Eddie, yo no voy a hablar de eso. Y para mí, estas son mis últimas palabras sobre este asunto. Quiero ahora que hablemos de las cosas que valen la pena, de lo que está pasando y de lo que la gente merece y necesita escuchar. Gracias a Dios que eran 3 minutos. ¿Fueron 3 minutos? Llevamos 8. Mira, quiero porque hablar, me interrumpiste como siempre. Te interrumpí. Mira para allá. Mira para eso. Alicia, ¿qué tú crees? Mira, te pregunté del asunto de la citación de Anaí Rodríguez. Me queda 1 minuto y este asunto es complejo porque pudiera percibirse como que hay una persecución por ella haber referido el asunto de los familiares de la gobernadora y del predio de terreno en el cual se estaba trabajando y si la remodelación o no que se estaba haciendo en ese predio era conforme a las regulaciones federales y estatales allí proferidas o si por el contrario tiene que ver con otro asunto y también siendo el primer acto oficial, como quien dice, más allá de haber nombrado su equipo de trabajo de la hoy secretaria de Justicia, Lourdes Gómez. Pero lo abordamos entonces cuando regresemos de la pausa, porque creo que esto tiene muchos ribetes y pudiera haber consecuencias en más de uno. Veremos a ver. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con el licenciado Raúl Márquez, subsecretario del Partido Nuevo Progresista. Y Raúl, te había dejado en el tintero el asunto de la citación de Anaí Rodríguez como primer acto oficial de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez. O segundo, sí, porque anunció su equipo y ayer destacábamos junto al licenciado José Lozada, que era gente con mucha experiencia, que era gente que tiene la preparación, la experiencia obviamente, en posiciones clave
y que un poco rompe lo que fue el departamento de Wanda Vázquez, el departamento de Domingo Emanueli y quizás las otros secretarios o secretarias que estuvieron entre medio o desde ese momento, que en un momento dado la propia gobernadora Wanda Vázquez dice, aquí se fabrican casos y demás, ¿verdad? No sé si hablaba de la Fiscalía Federal o de la Estatal, pero Janet Parra a su salida también lo dijo en un momento dado y parece que entonces ahora hay un equipo nuevo. Pero lo primero es citar a una exfuncionaria de la pasada administración que tuvo su controversia directa con la gobernadora por el asunto de la Casa de la Parguera de su suegro. Eddie, podrás decir que es el segundo acto oficial público. Pues yo estoy claro, seguro que la secretaria está allí desde que fue confirmada por el Senado. Desde esa misma tarde está allí 12, 14 horas al día trabajando porque conozco el rigor del puesto y lo que tienen que estar dispuestos a trabajar las personas que ocupan esa posición. De hecho, uno de ellos fue cambiar y ahora incluye el nombre de la gobernadora en las citaciones, que eso yo no lo había visto antes, pero eso no tiene nada que ver. En la citación que se cursa ahora oficial tiene el nombre de la secretaria y el nombre de la gobernadora. Bueno, estarán utilizando el papel timbrado oficial, es una cosa... O sea, lo que está ahí de más no afecta, ¿verdad? Si hubiese algún elemento... O sea, que está de más el nombre de la gobernadora. Faltante. Eddie, lo que pasa es que no se acostumbra. Si esa es la nueva forma, pues esa es la nueva forma, punto. Lo que te quiero decir es que si hay elementos... No recuerdo. Digo, pero tú eras el secretario, punto. O sea, se supone que tuviese... Correcto, no recuerdo si lo tenía. Pero sí te puedo decir, Eddie, que... Yo conozco a la licenciada Lourdes Gómez, no la conozco por demasiado tiempo, ¿verdad? He tenido no tanto como a Verónica Ferrayoli y a Francisco Gómez. Yo lo conocí recientemente cuando se integró al equipo de trabajo de Fortaleza. Okay. Pero sí te puedo decir que se ha ganado todo mi respeto y mi admiración la licenciada Lourdes Gómez. Yo estuve en su vista de confirmación, yo estuve mientras la estaban considerando en apoyo a ella, porque es la persona que yo respeto y admiro muchísimo. En el poco tiempo que la conozco se lo ha ganado, ¿verdad? Y yo estoy seguro que la licenciada Gómez, ni ninguna de las personas que están en ese equipo de trabajo, porque si hay algo que la ha distinguido es que ella llegó a justicia, a distinguirse, montar su equipo, ¿verdad? Y a demostrar la experiencia que ha tenido. Y tener la capacidad de montar el equipo que ella ha montado no la tiene cualquier persona. Entonces, allí, como tú bien dices, hay muchas personas de muchísima experiencia dentro del Departamento de Justicia, con una trayectoria, con un nombre, que no se van a prestar, que no van a prestar sus años de experiencia, su trayectoria, su nombre, para nada que no sea hacer su trabajo y hacerlo de forma correcta. El tiempo nos va a decir, Eddie, a qué se debió esta citación, pero hoy, por la trayectoria de las personas que están allí, incluyendo la honorable secretaria Lourdes Gómez, te digo que no se trata de ninguna agenda personal o de ninguna situación superflua. La información que me llega, Raúl, es que no tiene ni tan siquiera que ver con el asunto de la Parguera. Pues me estás confirmando, Eddie, lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Y que si esa persona está citada allí en justicia, es porque hay alguna investigación que corresponde hacer al Departamento de Justicia en la que ella debe comparecer. Y ya conoceremos de qué se trata esta investigación. Por el momento, pues el departamento debe continuar conocer, porque obviamente hay unas cosas que son parte del sumario fiscal, ¿verdad? De cualquier investigación que se hace en el seno del ¿revelará información quizás cuando se dé esa citación la propia secretaria o la exsecretaria? Cuando la investigación esté madura, para que conozcamos públicamente de qué se trata, lo conoceremos. La verdad es que no podemos ponerle un calendario a una investigación criminal. Pero la citación ni tiene imponerle una fecha, condiciones. creo que es para la semana que viene, si no me equivoco. Claro, entonces comparecerá y eventualmente la investigación avanzará, y cuando esté madura para hacer públicos los hallazgos de la investigación o para presentar las denuncias correspondientes. Pero a la salida de esa citación, la propia secretaria Rodríguez, exsecretaria Rodríguez, pudiera ofrecer información acerca de qué allí le preguntaron. Bueno, eso está de ella y de la naturaleza del propio proceso, ¿verdad? Pero no es secreto. Cuando uno lo citan, dar información después, ¿o sí? Bueno, lo conoceremos conforme avance la investigación. Va a depender de la propia secretaria, de las circunstancias, o de la propia exsecretaria, de las circunstancias. Y que vaya acompañada de abogado y que su abogado sea Leonardo Aldrich. Eso no significa nada. No. No significa nada, Eddie. Cada persona tiene derecho a tener representación legal y a estar acompañado por abogados. Incluso es una recomendación que yo le doy. Yo no soy criminalista, ¿verdad? Pero es una recomendación que le doy a
alguna persona que me diga casualmente que ha sido citado, que un amigo que me llame para decirme que ha sido citado, en cualquier instancia, por cualquier situación, mi recomendación es que vaya acompañado por un abogado de su A confianza. mí me encanta lo criminal, lo he compartido contigo y me trato de instruir bastante, a pesar que no lo practico, pero de los 12 pesos que tenía ayer en el bolsillo, te puedo apostar 8 que me quedan hoy. Porque pagué un parking ayer. Que la primera pregunta que habrá de hacer el licenciado Leo Aldrich va a ser en calidad de que se le está citando a mi representada al llegar. La primera pregunta que va a hacerle a las autoridades cuando llegue. Pues, Eddie, yo no Coincide. tengo mucho, tengo 20 hoy en el bolsillo, pero coincide. te puedo dar 10 Ajá. y compartimos así los dos. Tenemos Empatamos dinero para el- almorzar, sí. O podemos ir a almorzar juntos No, invítame. y que caramba. compartimos. Mira, pero ¿te pero, parece adecuado? oye, el licenciado Leo Aldrich, Ujú. por lo que yo he conocido de él, es un excelente abogado criminalista, ¿verdad? Ujú. Así que yo estoy seguro que él va a utilizar todo su conocimiento y herramientas para beneficiar a su Pero una de las representada. cosas que tú tienes que saber de acuerdo a lo que vas a contestar y si vas a contestar preguntas o no de una citación de una agencia. Igualmente, Eddie, porque conforme a la naturaleza de la citación se activan o no ciertos derechos constitucionales de la Ujú. persona. Así Que los tiene todo el mundo, que que los sea- tiene todo el mundo, ¿verdad? Así que él va a querer saber en calidad de qué está citada para saber en qué posición está y qué puede reclamar. que no. Evidentemente, y creo que vas a coincidir aquí conmigo también, no es para regalarle un ramo de flores o darle un reconocimiento por su trabajo, para que lo que le van Pero a citar allí, es ¿verdad? que si a mí me citaran, Ujú. para no utilizar a nadie de ejemplo, Ya. si a mí me citaran, tenga la cortesía de llamarme, pero va a ser de otra forma, no va a ser, No va a ser mediante una citación. no va a ser mediante una citación. Para la unidad especializada de integridad pública. Correcto. Si es una citación de esa naturaleza, yo no creo que me estén llamando para tomar café allí. Yo veo una naturaleza distinta en las relaciones de la Junta de Supervisión Fiscal, el componente fiscal y la legislatura. Evidentemente hay unas cosas que han avanzado, hay otras que crean sospecha, como esta solicitud de enmiendas de la Junta de Supervisión Fiscal, lo que puede ser o no el presupuesto balanceado. ¿Cuál es tu take de esto, verdad? ¿Cuál es tu opinión de cómo se están dando los procesos a diferencia de quizás los que hemos visto previamente? Eddie, pueden haber muchas opiniones y tu próximo invitado dirá Ujú. que la pasada Asamblea Legislativa lo trabajó mejor, que lo trabajó distinto, que ellos tenían las puertas abiertas para sentarse allí, X, Y, Z. La Ok. verdad es que lo que yo he visto durante este cuatrienio es que la Junta, de cierta manera, el gobierno de Puerto Rico se ha ganado mayor credibilidad con la Junta y la Junta tiene las puertas abiertas o está susceptible a escuchar al gobierno de Puerto Rico, a sentarse y a pesar de que en ciertos temas tiene la autoridad para imponer, han estado abiertos a la negociación y a la discusión. Lo he visto con la gobernadora de Puerto Rico, lo he visto con el presidente de la Cámara y con el presidente del Senado. Más allá de eso, anteriormente, y probablemente tú viviste un poco de esto, ir a la Junta o que las puertas de la Junta se abrieran era un imposible, ¿verdad? Pensar en que te ibas a sentar allí a discutir cosas con el director ejecutivo de la Junta y su equipo de trabajo era casi como un sueño. Yo he tenido la experiencia de acompañar jefes de agencia con preocupaciones o con dudas, con preguntas, con peticiones a la Junta de Supervisión No Fiscal. en tu carácter como subsecretario del partido. No, como asesor, de las agencias gubernamentales y como parte del trabajo que yo hago. Y plantearle preocupaciones directamente al director ejecutivo de la Junta, que el equipo de trabajo del director ¿Cuán ejecutivo de la receptivo Junta ha de los Ríos. Pero esto ha sido un cambio de 180 grados. O sea, yo he visto el cambio desde que llegó la Junta y la apertura que había allí, que era ninguna, ¿verdad? Más allá de recibir un email. A este momento y la receptividad, la disponibilidad para discutir, para hablar, para razonar sobre el proceso que ellos utilizan para tomar decisiones del cielo a la tierra. Así que sí, el gobierno de Puerto Rico se ha ganado esa credibilidad, se ha ganado el respeto de la Junta. Yo creo que es una relación mutua y que simultáneamente se han abierto las puertas para sentarse en la mesa a discutir. He visto el director de la Junta yendo a Fortaleza, lo he visto sentado en las presidencias de Cámara y Senado y lo he visto sentado con el presidente de la Federación de Alcaldes incluso. El secretario general de la colectividad, cambiando un poco el tema, dice, previo a eso, el comisionado residente dijo que la gente se está cansando de la situación en el PNP. Jorge Santini le reacciona y dice, la gente de quien se está cansando es de Pablo José.
Yo tengo que coincidir. Me cambio el No, sombrero de y me verdad. pongo el sombrero político ahora. Vamos a Bueno, es hablar que de tú como eres el subsecretario del subsecretario. partido. Yo tengo que coincidir con Jorge Santini. ¿De qué se está Allá acusando? el próximo invitado dirá que ellos están en la refundición esa o en la reorganización, como esto es que es como en las quiebras. El partido quebró y están reorganizando su deuda política y su capital político que no da para pagar la deuda que tienen. Okay. Entonces, ya todos lo sabemos. Ya el PNP ha alumbrado lo que está sucediendo dentro del Partido Popular. Ya sabemos lo que está pasando. Este refrito lo hemos escuchado. Lo escuchamos en tiempos de crisis cuando Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá. Lo escuchamos en tiempos de crisis cuando entró Alejandro García Padilla. Y en la Por primaria cierto, de Jennifer y Pedro Pierluisi, ¿no? el próximo invitado tuyo era quien le daba las estrategias de comunicaciones a Alejandro y lo que debía decir. Bueno, pues le funcionó con Alejandro García Padilla, que si funcionó con Alejandro debe funcionar con todo el mundo. Uh-huh. Pues ¿Por qué? ahora el presidente del Partido Popular está adoptando la misma estrategia. Se leyó el libro, buscó la receta y todos hemos visto que es un refrito y estamos aburridos. No solo el PNP, sino Puerto Rico entero se está aburriendo de las cosas que está haciendo y lo que está diciendo. Que se ponga a trabajar en Washington, que se ponga a anunciar logros, porque ante la falta de logros, de trabajo y de cosas que anunciar es que está cayendo en esto, Eddie. Te veo la semana que viene. Cuando regresemos, ya está con nosotros aquí el licenciado Jesús Manuel Ortiz y González, expresidente del Partido Popular Democrático y ex candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático. Mucho de qué hablar con él, con esto de la vivienda joven y de otras cosas que están pasando anunciados por la administración. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través. Como todos los miércoles, el ex candidato a la gobernación y ex presidente del Partido Popular Democrático y ex representante también, el licenciado Jesús Manuel Ortiz y González. Buenos días, buenos licenciado. días a ti, Eddie. Buenos días a la gente que nos ve en Telemundo, nos escucha en Nación Z y aquí otro miércoles más. Mira, quería hablar de esto, de este programa de la vivienda de jóvenes, porque sé que fue uno de tus temas también en la legislatura, el asunto de la juventud y de diversas, ¿verdad? Para no seguir perdiendo nuestro sector productivo y que no se vaya del país. Pero parece que aquí se puso la carreta antes que los bueyes y se anunció sin haber cuadrado los detalles con quien va a prestar el dinero. Y como yo digo, la regla de oro es que el dueño del oro pone la regla. Claro, te toca base y esas primero. reglas no están claras en cuanto a particularmente la flexibilización de los requisitos para cumplimiento con esos préstamos hipotecarios a plazos un poquito más cómodos, quizá. Sí. Y entonces, a mejores intereses, me parece. Sí, sin duda también, y con menos tiempo en el empleo, con menos ingresos y otra serie de particularidades. Porque pues los jóvenes es la misma cosa, no tengo la experiencia, no me das el trabajo, ¿verdad? Todo el lo que ya círculo conocemos. vicioso, el círculo vicioso. Círculo vicioso, y en otras jurisdicciones están con el cuchillo en la mano, Sí. llevándose gente preparada, porque al final del día aquí la gente estudia, aquí la educación es accesible para el que quiere. Sí. No obstante, tenemos esta situación, hay una crítica de la Asociación de Bancos que a su vez, y hay que decirlo, son mayormente los dueños de las divisiones de la banca hipotecaria. Sale la presidenta de la Asociación de Bancos y le dice a la gobernadora, pero usted está anunciando esto y nosotros no tenemos nada. Sale la gobernadora y le dice, no, yo no estoy hablando contigo. Esto es para la banca hipotecaria. Sale el presidente de la banca hipotecaria y le dice que es ilegal porque ya ha estado yendo gente a tratar de participar y de calificar con los requisitos que la gobernadora anunció. ¿Cuán importante, y tú participaste en esta estrategia antes de ser legislador inclusive, de estos anuncios que hace un gobernador o un secretario de agencia que se cuadre? Porque ahora lo que faltan aparentemente son unos parámetros de la administración de financiamiento de la vivienda, que es un ente gubernamental. Claro. Explícame esto para ver si Bueno, se lo explicamos al marciano y lo puede entender. Déjame ver si yo puedo lograr esa tarea. Titánica. Primero, la idea del proyecto es una idea positiva. Obviamente hay una crisis en la vivienda en Puerto Rico en términos de disponibilidad. Hay quien puede plantear que me puede dar la mejor oferta posible, pero si no hay vivienda disponible, pues, ¿verdad? Duerme el señor lo justo, pero ese es otro tema. Pero es un programa que para mucha gente podría ser importante. Tú lo dices a alguien que hace más de 20 años tuvo su casa, su hogar, a través de un programa similar, ¿verdad? Cuando yo tenía un trabajo part-time y estaba comenzando a querer mis hijos, en un programa en el 2002. ¿Llave de tu hogar? ¿Llave para tu hogar? Llave para tu hogar. Mi primer hogar se compró con ese programa, ¿verdad? Así que con un joven de 20 años, que era en aquel momento 21 por ahí, debía tener por lo menos 22, me parece.
Es importante. Ahora bien, es inaceptable que un gobernador haga un anuncio y su equipo la exponga, en este caso, a que no esté listo el programa. Y ahí hay un fallo del equipo que rodea a la gobernadora, sin lugar a dudas. Alguien no dijo la verdad, o alguien colocó eso en calendario y construyó toda esa narrativa. ¿Te refieres al anuncio? Al anuncio. Sí, Okay. Estoy como hacer la pregunta desde el punto de vista de, ¿verdad? De comunicación. ¿Cómo tú lo preparas? Cuando un gobernador o una gobernadora va a hacer un anuncio, hay todo un andamiaje detrás. Hay un grupo de trabajo que se encarga de que el programa que se va a anunciar debería verlo, ¿verdad? Primero, esté listo. Segundo, se le haga un briefing, ¿no? Un resumen, una explicación al gobernante de dónde está el programa, qué es lo que va a hacer y qué es lo que se propone anunciar. Tiene que recopilarse información para el comunicado de prensa, para contestar las preguntas, para ver cómo se va a promocionar el programa. Usualmente en programas como este se habla con gente de la industria, incluso se le invita a la conferencia de prensa para que puedan contestar preguntas, o se les dice, mira, se va a hacer la conferencia tal día, nos gustaría que estuvieras disponible para contestar preguntas sobre el programa. Toda esa preparación se hace antes de que el gobernante haga el anuncio, ¿verdad? Lo que vemos aquí hay un fallo en algún lugar porque la colocan a ellas a hacer un anuncio que evidentemente no está listo. Claro, veo un problema también en la reacción de ella cuando la presidenta de la Asociación de Bancos hace el señalamiento, porque creo que fue un poco, ¿verdad? Por no decir hostil, creo que fue un poco, pudo haberlo hecho de otra manera, vamos a decirlo de esa forma. Okay. Porque ahora ¿cuál es el resultado de eso? Bueno, pues como tú dices, esa industria toma la contestación de la gobernadora como un tapaboca, como un reto a quien tiene más credibilidad, y van a salir todos los trapos sucios en ese programa, ¿verdad? En el anuncio. Y es lo que vemos hoy cuando esta persona que preside la Asociación de Bancos Hipotecarios prácticamente, de hecho, utiliza unas palabras duras porque dice que es ilegal, ¿verdad? Obviamente hacer el programa sin tener las autorizaciones y los procesos. Así que yo creo que aquí, y lo hemos discutido varios miércoles aquí, el equipo de trabajo de la gobernadora la coloca nuevamente, en este caso, a hacer un anuncio de un programa que no está listo, la coloca a hacer una promesa o un planteamiento que no es correcto, y eso al final, Eddie, va contra un banco que se llama el Banco de la Credibilidad. Cada vez que ella vaya a hacer un anuncio, ya hay un precedente donde se hacen anuncios que no están listos, y yo creo que es un error. Y ella no necesita, la gobernadora, este tipo de titular en este momento. Le hace daño a su ella conoce administración. El juego. Bueno, pues claro. O sea, el equipo no es el mejor quizás. ¿A qué lo atribuyes? Porque ella... Ella es experimentada, sin duda. Desde Washington claro. no es lo mismo. No. Obviamente, porque tienes que bregar con la candela, y de ordinario, ¿verdad? El gobernador tiene que bregar con la candela, y allá en Washington tú estás dando mensajes positivos. Claro. Y criticando. Te adelantan los fondos que se van a asignar, claro. tú tienes tiempo de anunciarlo, es otro juego, sin duda. Pero ella no llegó de Washington a la gobernación y ya. Claro. O sea, ella viene de una carrera política, fue presidenta de la Cámara. Ella experimentada es, ¿verdad? Y parte de los atributos que siempre se han señalado a ella es su habilidad de comunicar bien. Así que yo no puedo negarte ¿Qué decir y qué no decir? ¿Y cuándo decirlo? Y insertar una frase catchy aquí o algo que llame la atención acá, a veces hasta para distraer un poco la atención. Y eso, pues, en el juego político es importante tener esa destreza. Sin duda, es una característica positiva en términos políticos. Pero de si su lo que habilidad. falla es el equipo, Jesús, no estamos viendo consecuencias tampoco. No estamos viendo consecuencias. No, a eso sabemos, iba. ¿verdad? A eso sabe Dios cuántos asesores han votado ya. A eso iba. Han pasado una serie de eventos que yo no te puedo negar que a mí me ha sorprendido un poco el que se haya expuesto a situaciones como esa. Anuncios en timing equivocado, como pasó con el de los Ford Tracks, que se hace un día o 2 días después del operativo grande aquel, parecía que se desmentía, ¿verdad? O se desautorizaba a la policía. O sea, ha habido varios eventos, sin hablar de los nombramientos y otros tantos, donde que la colocan a ella en una posición bien complicada. Así que ahí hay un tema de equipo y sí, no se ve, que es lo que yo creo que ha sido la narrativa que ellos mismos han estado construyendo sin querer, pero es lo que han provocado esta narrativa de que no hay orden en el gobierno, ¿verdad? De que todo es un ventetú y de que aquí se dicen cosas sin tenerlas listas. El mismo anuncio de cómo iba a cambiar la política ahora para propósitos de los requerimientos de las autoridades migratorias a agencias estatales también parece haber habido un cambio reciente. Bueno, ella, hablábamos el miércoles pasado, me parece que ella le dice a los inmigrantes que nadie se tenía que preocupar, pero ahora, luego que se sabe todos los detalles,
nos enteramos que un mes incluso antes de esas declaraciones de ella ya estaban ofreciendo información. Entonces ahí uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuáles son las opciones? Bueno, no se lo dijeron, se lo no dijeron. se lo dijeron o se lo dijeron. Las dos son malas. Porque esto no es una decisión de si se cambia un printer de un lugar a otro en una agencia o de si se le da un permiso a alguien o no, un destaque. No, eso no. Es una determinación de política pública que puede definir tu gobierno, ¿verdad? Y que te coloca a ti. Más el impacto político. Que Claro, tiene. sin hablar del impacto político, que es durísimo, ¿verdad? Y complicado manejarlo. Pero volvemos a las dos preguntas. O lo sabía y mintieron, o no lo sabían y alguien le falló a ella. Y aquí, de nuevo, o ella sabía que eso no estaba listo y entendieron que era bueno decirlo para tratar de cambiar alguna narrativa que no les gustaba, o nadie le dijo a ella que todavía el programa no estaba listo para ser anunciado. Y los dos eventos son malos. Y si es el segundo, pues ese equipo de trabajo tiene que saber que está colocando a la gobernadora en una posición incómoda y que le afecta ¿verdad? Su gobierno y su credibilidad ante la gente. Y los dos son malos, los dos escenarios son Licenciado, malos. hoy es miércoles 18 de junio del año 2025. Quedan 12 días para el final de la sesión ordinaria. Yo pienso, y les digo hoy a las 7 y 9 de la mañana, que aquí van a cambiar muchas cosas cuando termine la sesión ordinaria. Y quizás hasta el equipo de la gobernadora, graben esto bien, pudiera sufrir cambios por estos malentendidos y percepciones de que la gobernadora no tiene la mejor información ni para los nombramientos ni para asuntos de política pública. ¿Coincide? Coincido. Debería haber un refresh, por decirlo de alguna manera. En ese receso, ¿verdad? Yo creo que es el momento indicado es después del 30 de junio. Ese mes de julio usualmente es un mes bastante calmado. Nosotros decíamos ¿verdad? En el argot político que es un mes muerto en términos de que pues la gente se va de vacaciones, termina la sesión legislativa, hay un receso ahí prácticamente de 30 días en lo que ya en agosto retoma la Asamblea Legislativa y los temas de debate político diario regresan a la palestra. Así que si va a haber un cambio de pitcher aquí, bueno, la pitcher es ella, pero vamos a decirlo, si hay cambio en posiciones en el cuadro o en los files, como decimos en el argot del béisbol, pues se debe dar en ese momento. Pudieran cambiar el dirigente del equipo. Bueno, depende de quién tú te refieres que es el dirigente. Bueno, está el dueño del equipo y está el dirigente del equipo. ¿Y quién tú atribuyes que es el dueño del equipo? El secretario de la gobernación, quizás. Ah, ok. Y ella es la dirigente. Ella es la dueña del equipo. Ella es la dueña. O sea, ella no está en el terreno de juego. Es lo que tú planteas. Yo la puse como pitcher. Hay dueños del equipo y hay dueños del equipo. Bueno, pues vamos Pero el que diseña la si estrategia ella es la dueña del equipo. ¿O no? Claro. Bueno, él es el chief of staff. O sea, todos los jefes de agencia corren pero acuérdate con que la Chief of supervisión. Staff Plus. Claro, es AFAF y otras cosas, claro. Ahí. Claro, pero técnicamente la función del secretario de la gobernación es una función de que es la persona que maneja el día a día del gobierno, mientras la gobernadora en este caso se encarga ¿verdad? De poder hacer todo lo que hace públicamente y otras cosas. Yo por lo menos en mi experiencia de gobierno he visto dos tipos de secretario de la gobernación por lo menos. He visto el secretario o la secretaria que es casi un portavoz de la administración y que Marcos Rodríguez Gema, quizás. Como Marcos Rodríguez Gema, Aníbal José Torres, cuando fue secretario de la gobernación, eran portavoces y eran los que estaban en el fuego diario protegiendo un poco al gobernante para que ¿verdad? No estuviese metido en toda la cosa negativa. Se escondían. Hay otros secretarios Silva Puras, quizás. que son más doers, ¿verdad? Son quienes se encargan de correr el día a día, no necesariamente son los que están expuestos, sin mucho protagonismo. Yo no te puedo decir que uno es más efectivo que el otro. Cuando digo que se esconden no es algo malo, ¿verdad? Sí, exacto. Ejecutan. Son dos estilos, por lo que claro, por lo que no necesariamente es malo si tú estás encargado de toda la operación, tienes a alguien que dé el frente, en ese caso entra la figura del secretario de Asuntos Públicos, que a través de la historia ha variado también su función. Ha habido unos más activos, otros menos activos. Y el rol del secretario de la gobernación no es ni brillar ni coger el golpe por tampoco. eso te digo que no es malo que esté backstage públicamente si está haciendo el trabajo de manejar el gobierno diariamente, ¿verdad? No es negativo. Yo asumo que Domenech está tratando de ejercer ese rol, porque no se ve públicamente activo ¿verdad? Ni siendo un portavoz. Yo asumo que él está encargado de manejar las operaciones diarias. ¿Verdad? Y en ese sentido, supongo. De política pública. Pues entonces a eso iba. Yo supongo que hoy Domenech estará sucediendo lo que me parece a mí lo siguiente. Estará la gobernadora llamando a Domenech. ¿Qué pasó aquí?
estará Domenech llamando al de financiamiento de la vivienda o a la secretaria de la vivienda o al asesor de Fortaleza que ayudó a montar el anuncio, el asesor de posiblemente de bienestar social, que se encarga de distintas agencias y puede ser que esté vivienda ahí. ¿Qué pasó aquí? Tienen que estar pidiendo explicaciones y alguien tiene que explicar qué pasó, cómo permitieron que ella hiciera ese anuncio sin que estuviera listo. Si eso se materializara, que es totalmente especulativo, yo creo que mucha gente se va a cuestionar qué haría entonces Francisco Domenech si sale de la Secretaría de la Gobernación. Y particularmente si va a volver a la empresa. A cabildear. Bueno, podría hacerlo. ¿No estaría imposibilitado? Pues mira, bueno, asuntos que él haya manejado directamente, Ajá. pues ahí tendría que haber una dispensa. Bueno, porque si... A él la ley de ética no le cubre. Bueno, el secretario de la Gobernación es un funcionario de gobierno. Pero no y llena los informes de ética, me parece. ¿Sí? Me parece que sí. Pregúntale a Caripe Luisi si los llenaba. Bueno, es que ella no era secretaria de la Gobernación. Tampoco, ella era encargada de la oficina del gobernador, me parece. Pero el secretario de la Gobernación tiene que llenar informes. Tiene que llenar. Yo era secretario de Asuntos Públicos, los tenía que llenar, ¿verdad? Y tenía menos manejo de asuntos que el secretario de la Gobernación en términos, ¿verdad? De lo que era el rango, ¿no? En la Fortaleza. Así que él tendría, preguntarle eso tendría unas limitaciones. Sin duda alguna. El invitado anterior, saluda al invitado anterior y que nos diga después dónde son los 10 pesos del almuerzo que él dice. Al invitado anterior. Así que yo creo que tendría unas limitaciones, ciertamente, por el manejo y la posición. Iba a poner 10 pesos, no dijo que que costaba 10. Él pone 10 pesos. Pues mira, pues está bien. En defensa del invitado anterior, pues son los 10 pesos de él en la mesa. Mira, ayer ocurre otra situación controversial, más allá de la citación por el Departamento de Justicia de la exsecretaria y titular del Departamento de Recursos Naturales. Se expresa la secretaria, y un poco lo había dejado saber en la vista de conformación, pero fue como que un poco leve, y quizás se especulaba que le preguntaran sobre esto, pero ayer dejó su posición clarita sobre el aborto. Dijo, el aborto en Puerto Rico sigue siendo ilegal. Y ya hay grupos por ahí, de hecho vamos a tener mañana a una de las portavoces a hablar acerca de esto, porque parecería que van a activar lo que permanece aún en el Código Penal dentro de una de las disposiciones como un delito, el practicar abortos. Dice esta, y les adelanto eso, esta asociación, que cuenta con unas abogadas muy destacadas, de hecho, una de ellas, la colaboradora nuestra, Rosa Seguí, que es quien va a estar aquí con nosotros mañana, que esto se refiere a cuando son abortos clandestinos o cuando obligan a las mujeres a abortar y no necesariamente en las clínicas reguladas por el Estado para eso. Recientemente hubo unos cambios en la ley para las terminaciones de embarazo. A través de un reglamento había una ley, un proyecto de ley pendiente, no sé si se terminó aprobando o no, discutiéndose en el Senado particularmente, y pasaba a la Cámara, entiendo, pero ¿cuál es el Estado de Derecho en cuanto a eso al día de hoy, licenciado? Sí, yo tiendo a coincidir con la apreciación que tú, no la he escuchado, por ejemplo, a la licenciada Seguí y a el grupo de trabajo, cuál es su posición pública, pero tiendo a coincidir con ella en términos de a qué, desde mi punto de vista, se refiere lo que establece el Código Penal sobre el aborto. Yo lo que veo aquí, así que te contesto diciendo que tiendo a coincidir con lo que dice la licenciada Seguí, si fue ella quien lo dijo, ¿no? Hay un cambio en los precedentes y se revocó. Hay un cambio, hay una revocación de Roe versus Wade. Hay quienes plantean, ¿verdad? Yo creo que aquí todavía no se ha retado una situación para que el Supremo se exprese. ¿Existe un vacío legal? Yo creo que no. Yo creo que el ordenamiento jurídico es claro aquí, ¿verdad? Obviamente los ordenamientos jurídicos y los precedentes, ¿verdad?, funcionan de esa manera. El ordenamiento es uno hasta que se reta. Cambia. Claro, y cambia. Y eso fue lo que ocurrió en los Estados Unidos. Pero a mí lo que me llama la atención de esto es, esto evidentemente es una movida política de parte de la administración, por lo menos así lo veo yo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué ella hablar de eso ahora? Exacto, a eso voy. O sea, ¿por qué? De la misma forma que también tengo que decir, si ella acaba de llegar a justicia, ¿por qué su segunda acción, porque la primera fue presentar al equipo, la segunda fue citar a Anaí. Es Anaí Rodríguez. Y la tercera, hablar sobre la aborto. Entonces, yo tengo que volver a lo que yo te he dicho a ti. Yo tengo seria duda el timing de esta administración para hacer cosas. Para ponerlo en contexto, a ella le hacen la pregunta, un periodista, no fue que claro, salió no fue de que ella lo trajo, hablar de esto, claro. Por lo que había dicho Janet Parra en un momento dado y que lo puso en aprietos para propósitos de su confirmación, junto con la salida de ella del Departamento de Justicia, todo lo que pasó con la ahí, descalificación del caso y con que ella no iba
a actuar proselitistamente conforme a la orden de la gobernadora que había que ir a educar a los salvajes aquellos de la situación colonial de Puerto Rico. Pero volviendo a esto, la realidad es que ella dijo, mira, en el Código Penal existe una cosa ahí que es el delito de aborto. Pero ya te dijo cuál es su política pública. O sea, cuando una secretaria de justicia dice eso... ¿Se le irá a erradicar a alguien? Bueno... Es igual que el adulterio. El adulterio sigue siendo delito. Sigue estando en el código. Yo lo que creo... Volvemos. Sí, bastante complicado. Yo creo que es un movimiento que te dice hacia dónde políticamente se mueve la administración. Ajá. Desde el día 1... ¿Tú recuerdas quién fue la primera reunión de la gobernadora Jennifer González en Fortaleza? Caramba. Una vez asumió con un grupo de pastores. Ok. No, la ley número dices, 1 fue la de libertad religiosa. Obviamente aquí hay un operativo político del PNP para, como dicen por ahí, huele en sangre con el tema de Proyecto de Dignidad, de que ahí hay un desfase en ese partido. Tratar de capturar unos sectores que se movieron a Proyecto de Dignidad en desacuerdo con políticas de los últimos 2 gobernadores del PNP, que eran Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi, que en estos temas eran un poco más liberales que lo que habían sido otros gobernadores, por ejemplo, Luis Fortuño. Así que yo creo que aquí hay una intención y debe haber una instrucción desde Fortaleza de que como poco a poco se van moviendo a traerle esos sectores, anticipando que si la próxima elección tiene el mismo matiz que tuvo esta en términos de polarización de conservadores y liberales y se olvida todo lo demás que hay en el medio, porque aquí nadie se acuerda de una propuesta de ningún candidato a la gobernación en esta campaña de 2024 que no sea la pelea al comunismo con la Unión Permanente y el tema de Luma, nada más, nadie más se acuerda nada más. Y probablemente si ellos anticipan otra elección polarizada en el 28, pues están buscando un sector que ellos puedan traer para acá y es el sector conservador. Así que yo creo que ellos están... Eso quizás sí se ha medido. Eso está medido, yo creo. Y a pesar del electorado ser mayormente, ¿verdad? Hay una cantidad del electorado mujer, ¿verdad? Versus hombre. Y a pesar de la mujer entender que puedan entender que es parte de su derecho a elegir sobre su cuerpo, hay un gran porcentaje de mujeres conservadoras. Sí, los hay, sí. Que no ve con buenos ojos sin duda. este tipo de sin proceso. Duda. Y esto pues, me lleva también a decir que hasta cierto punto, pues esta es la consecuencia del voto. Yo lo he dicho muchas veces aquí, lo voy a seguir repitiendo a saciedad. La gente, como electores, tenemos que entender que el voto es más que un ejercicio una vez cada 4 años, donde cada cual se pone una camisa de un color y celebra el que gana y el que no gana no celebra. ¿Aquí hay más gente más conservadora que liberal? Yo creo que Puerto Rico es un país mayormente conservador, pero no es extremista en su mayoría. O sea, no creo que el tema conservador sea... Depende de donde pregunte. Bueno, claro, digo, por eso dije en su mayoría. O sea, hay extremistas de todos lados. Grande, claro, hasta llegar hay a distritos, claro, pero incluso... O el corredor. O sea, mi familia... ¿De donde tú eres? Sí, mi familia... yo vengo de una familia protestante. Mi mamá va a la iglesia todas las semanas, varias veces a la semana, igual mi papá. A mí me criaron en esa dinámica. Yo siempre he dicho, yo soy creyente, pero hay creyentes dentro de la iglesia que tienen pensamiento un poco distinto y que no ven esos temas como la razón por la cual yo voy a votar por alguien, ni los temas por los cuales debemos dividirnos y debemos estar aquí a las bofetadas, metafóricamente hablando, por esos temas. Hay otros sectores que sí. Y esta elección del 24 estuvo sazonada con ese tema, no solamente aquí, en Estados Unidos fue igual. Me reitero. Y a nivel mundial. En caso de que seamos Estado en algún momento, serías un Estado republicano y no necesariamente uno demócrata. Quizás en temas sociales, muy probablemente en temas económicos, yo tendría mis dudas todavía. Yo creo que aquí la gente... Pero hay mucho populismo. Sí, la gente... No, y la gente aquí reconoce la importancia de la libertad, el libre comercio. Me parece que valoramos eso y no creo que estamos en el tema económico. Digo, y hay populismo que se ofrece y hay populismo que se exige por parte de la ciudadanía también. Y si el legislador no lo hace o el gobernante no lo hace, no gana Ahora, una elección. ojo con lo que vaya a hacer justicia. Yo creo que es un tema delicado. Y la secretaria tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ella llega a esa posición después de una situación escandalosa con el nombramiento. He escuchado cosas buenas de ella, pero sí tengo que decirte que me llama mucho la atención, no necesariamente positivamente, sino me levanto una bandera. Pero fíjate que de instancia, de inicio, me admitiste que pudiera haber un vacío en ley, en el Estado de Derecho. Claro, hay y esto más que un vacío, provocar el que ese vacío se llene. Más que un vacío, yo lo llamaría, hay una decisión a nivel federal que evidentemente... No está clara.
No, lo que decidió el Supremo Federal, ya sabemos lo que es. Esto le toca a los estados regularlo, ¿verdad? Exacto. Y no es un derecho constitucional, como se decía en aquel momento. La decisión acá en Puerto Rico, el Estado de Derecho coloca el tema de salud, el aborto, decidir sobre el cuerpo, como un tema de salud emocional también, como parte de lo que es el concepto general de la salud, ¿verdad? De un individuo. Y la consecuencia de algo. Etcétera, etcétera. Si eso se mantendrá o no, bueno, pues aquí, si llega ese caso al Supremo, pues entonces vamos a ver el Supremo expresarse, que no lo ha hecho hasta ahora, sobre lo que pasó. El de aquí. Con lo que pasó a nivel federal. Pero son temas que lo que buscan más enviar es un mensaje, yo creo que más de político que de política pública. O sea, estamos parados aquí y queremos atraer ese sector. Igual que con el tema de la secretaria de Recursos Naturales, que me llama la atención muchísimo. Creo que es peligroso. No sé qué hay, ¿verdad? Si hay una violación de ley que se cree real, pues es el deber de la secretaria. Si debe ser lo primero que hace o no, yo tengo mis dudas. Mire, debe haber un montón de casos en su escritorio que usted puede trabajar junto con ese caso y que no parezca un ejercicio solamente para traer a una secretaria que fue bien clara contra la gobernadora cuando candidata por el tema de la parquera. Así que ahí caminan una cuerda floja y si resbalan, quedan feos para la foto. Así que vamos a ver qué es lo que hay con ese asunto. Gracias, licenciado. Gracias la semana que viene, Dios mediante. Seguro, aquí estamos todos los miércoles. Cuando regresemos, vamos a hablar un poquito de los asuntos de luz y de los operadores privados de nuestro sistema, porque hay un proyecto pendiente que ha sido presentado por el representante Navarro Suárez, que está ya aquí con nosotros para discutirlo. ¿Qué exigencias tiene? Y los apagones, ¿los seguimos sufriendo? ¿Qué está pasando en el área metropolitana y quizás en la isla con más frecuencia? Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y con nosotros, el representante Jorge Navarro Suárez. Buenos días, Georgie. Buenos días a ti, un saludo a todos los radioescuchas. Un placer estar aquí nuevamente contigo. ¿Qué comisión es la que tú estás presidiendo ahora? ¿De Banca y Seguro? Banca, Seguro y Finanzas. Pero a pesar de esto no ser uno de los temas de la comisión que dirige, evidentemente has estado consistentemente en los medios denunciando que Luma se tiene que ir, que Luma te tiene hasta aquí. ¿Hasta dónde ya aquí, te tiene? Esa me salió. Luma se me salió. Pero eso era en enero, ya debe estar más arriba. No, ya de 18. Son cosas con las brutalidades que han hecho. ¿Cómo tú vas a dejar? Y aquí está Josué, el Sal de la Energía, informando en el tweet que la unidad de Colectia T1 de vapor que opera en Colectia está fuera de servicio por deficiencia de suministro de gas. O sea, no es porque se dañó una caldera, no es porque vino una tormenta, porque un palo tumbó una línea de transmisión. Es porque no hay combustible. Y entonces, lo que se cataloga como inaudito y inconcebible, el personal de Luma, que es el que compra, en abril se supone que se compre en este periodo, porque estos son barcazas, esto no es para me quedé sin gas, déjame ir allá, sin combustible de gas natural, déjame ir a la estación de bomba a buscar. Hay que usar barcaza. Entonces, tanto Genera como Luma, los que están a cargo de computar cuánto combustible se gasta en este periodo, el cómputo fue erróneo. En junio 11 está la carta, Josué le dice, ese cálculo está incorrecto, te vas a quedar. La semana pasada los relevos de carga ocurrieron porque no había combustible de gas natural para las calderas. Y tuvieron que, mira... Vamos a simplificar esto, Yolín. Al sitio que tú y yo vamos a almorzar, que de ordinario nos encontramos. Ajá. Si viene Rey Vega y le dice a Richard, allí sí, yo necesito que tú me digas cuántos tanques hay y cuántos compramos a la semana. ¿Cómo? O sea, yo no te estoy pidiendo cuánta ganancia hemos tenido cuando vendemos la chuleta o el bistec o el congrí. O sea, yo necesito que tú me digas cuánto gas está utilizando la cocina. ¿Cómo esa información no está disponible a la mano en el momento? Porque es que debe haber un papel, claro, debe haber un contrato. Yo estoy seguro que quizás hasta en el teléfono o en la computadora lo deben tener y no pueden ni tan siquiera proveer de cuántas barcos a la semana o al mes o al año, con cuánta consistencia, con cuánta regularidad se ordena. O sea, ni eso le pueden proveer al Sal de la Energía cuando lo pide. Yo no sé si, obviamente, Josué sabía que no se lo iban a poder proveer y por eso lo pidió. Yo creo que hay aquí un poquito más chiche para dejar evidente de que ellos están incumpliendo hasta con su capacidad administrativa, ¿o no? Los que se pintaban como los expertos en energía del sistema eléctrico, los expertos en fondos federales, han sido un fiasco. Por eso es que... O sea, que engañaron a alguien en un momento dado. Engañaron al gobierno.
desde el saque, uno Al gobierno PNP. bueno, sí, el de turno. El que estaba de turno, no, perfecto. El PNP, oye, uno Populares no eran, presume, independentistas tampoco. uno presume que si tú traes aquí a Chero a la emisora a trabajar, pues que va a ser el trabajo que él sabe de lo que está ahí de control. Claro. Y tú das la oportunidad y Pero falla. ellos a la y misma tú das la vez, oportunidad y falla. a eso es ya lo que que me voy. traes ese asunto, nosotros contratamos un gerente para que hiciera varias cosas, más allá de darle mantenimiento a las plantas y la generación Sí. en el caso de Genera, y para las líneas y la distribución, los transformadores y todo lo demás, a Luma. Y a ese gerente le dijimos, te vamos a pagar tanto al mes. Y con ese dinero no ha habido problema. Pero el gasto operativo, ellos dicen que las cuentas están vacías. Y entonces, de nuevo, volviendo al ejemplo de nuestro amigo Rey Vega y su gerente Richard allá, pues Richard, compra la chuleta y el bistec de tu chavo y después nosotros arreglamos y pedimos el reembolso. Porque tú ves que se colgaron a Administración 101, Economía 101. Pero estamos siendo injustos también porque no les estamos llenando las cuentas con los chavos que ellos Oye, necesitan. si tú te fijas, lo que gana este muchacho, que es el portavoz ahora, el bajito él, se me va el nombre de él, José Vélez, José Pérez. 300 y pico, casi 390, algo así. Entonces tú ves los directivos en los hoteles, han desangrado lo que se le da para Pero administrar. permite el contrato que firmó la administración de turno en el momento que Pues, la firmó pues, Georgie. Tú sobreentiendes que ellos van a estar ejecutando. Entonces, cuando tú vas a la brigada, este fin de ¿Están semana, haciendo algo ilegal? ¿Que el contrato no se los permite? no están haciendo nada ilegal, pero el dinero no se está invirtiendo en personal físico para que cuando se cae un machete, ¿Y dónde está la fiscalización de los funcionarios que firmaron ese contrato que proveían No, para no, eso? no la hubo. Ni la ha ¿Qué pasa? habido. No, ahora sí. Ahora, desde Ajá. enero al ¿A cuántos han presente, referido? bueno, se está levantando el expediente para que cuando se vaya a tomar la decisión, que Josué lo ha dicho en múltiples entrevistas que se van este año, Eso es para No, terminar el contrato, para para terminarlo. exigirle responsabilidad al que firmó el contrato y estuvo de acuerdo con terminar con el esos contrato. asuntos. Y hay un comité buscando alternativas de quién sustituir la Luma, si Ujú. volver a lo que teníamos antes, si hay un consorcio de cooperativas. Yo radiqué la resolución, se me va el número ahora, radiqué ayer en la tarde, para pedirle a Luma que vaya a la legislatura y en 30 días me diga por qué no se tienen que ir. Que explique O por sea, qué. cambiaste entonces la línea de por qué exigirle yo- que se yo- vaya yo la a radiqué- que ellos te expliquen por qué se Yo la tendrían radiqué que el quedar. cuatrienio pasado, Ajá. esa misma resolución. Por eso, pero cambia el peso de la prueba. No, y para nosotros exigirle a decirle- Luma que en un plazo no mayor de 30 días comparezca ante la legislatura y demuestre causa por la cual no se deba cancelar el contrato mediante el cual administra el sistema eléctrico. Por tanto, cambiamos el peso de la prueba. Ahora el peso de la prueba lo tienen que tener ellos para decir por qué yo me tengo que quedar versus nosotros Bueno, decirle por qué te tienes que es que ir. tú ves todo lo que pasa. Eso y es lo que tiene la resolución. esto es lo que tiene y establece Ya. que si se determina que compruebe que hay caso suficiente para cancelar el contrato, se proceda a rescindir del mismo, tanto y en cuanto tengamos un sustituto que cumpla con las exigencias del sistema eléctrico y que el pueblo no pague los platos rotos por la negligencia de Luma. Y esto surge porque, mano, ¿cómo tú vas a decir? Esto es una brutalidad, que los encargados de comprar el combustible se le olvidó sumar y restar un poco más y se quedaron sin combustible. Ahora mismo Ecoelectric, la caldera T1 está sin funcionar por falta de combustible, no es que está dañada. ¿Sabes? ¿En dónde cabe? Como tú decías, el compañero de nosotros que vamos allá a veces a comer, Ajá. ¿dónde cabe el racionamiento? Tanto de Luma y de Genera, porque los dos Ahí computaron va. mal. O sea, fueron los dos, aquí están comunicados los dos. O sea, esto ha sido un fiasco. Vemos que Genera tiene problemas económicos a nivel de su matriz. Ellos dicen que están independientes, entonces no sabemos dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Esto es una metida de pata tras otra, administrativamente. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? O sea, esta gente ha sido un fiasco y han sido la peor representación de administradores en el sistema eléctrico de Puerto Quiero, Rico. cuando vengamos de la pausa, hablar de asuntos presupuestarios, de lo que está pasando en la Cámara de Representantes, pero también para terminar con el tema eléctrico, de cara aquí, ¿qué pudiera pasar? ¿Cuál es la alternativa? Porque parece que vamos a regresar al modelo público. Entonces le dieron la razón a otros partidos y a otros candidatos que Vamos decían que había que analizando, hay un regresar. comité. Vamos para allá, me contesta cuando regresemos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López Atala. Continuo dialogando con el representante Jorge Navarro Suárez, que ha presentado una resolución para darle consecución a su gesta activa de salir del operador privado de transmisión y distribución Luma. Pero que Genera también coge su agua. Claro que sí.
Una de los puntos más que más relevancia se le ha dado son los apagones, representante. Y quizá en el área metropolitana estamos viendo menos apagones, o desde San Valentín no se ve uno así masivo. ¿O no? Al área de campo de San Juan. Sí, Ahí hay apagones todos los días. 60,000 personas ayer sin luz en Arecibo Sí, y pues, en áreas limítrofes. entonces, cuando tú le preguntas esta mañana, no sabían nadie contestar por qué el apagón, si fue Genera, si fue algo de transmisión, desganche, ¿sabes? No había en emisoras colegas, yo escuchaba y nadie podía contestar. No hay un portavoz para decir nada. Hay que ir al site de Sal de Energía, a su página, para que te diga lo que está ocurriendo, que lo sabe. Entonces, los causantes de esto, que son los privatizadores, están manga por hombro. ¿Sabes? Y entonces, tú tienes una persona desinformada, sin darle luz al final del túnel, pues la gente se desespera. Pero, representante, o sea, aquí hay un contrato firmado con ellos. Claro, Hay unas cláusulas que parece estar en orden y en cumplimiento, al punto de que se le han pagado bonificaciones. Sí, pero Entonces, ya eso está por terminar. Claro, si tú quieres ir a impugnar otras cosas que debieron haber estado en el contrato y que no se firmaron, y otras ineficiencias administrativas y de eficacia de la fiducia que deben mantener con los fondos federales, con los reembolsos y todo lo demás, vas a tener que ir al tribunal. Oye, Y que sea el tribunal quien te diga. pero es Y que- eso no es inmediato. no es otra cosa. Ellos cogieron como privatizador porque Ajá. iban a administrar el sistema eléctrico. Y tú tienes que tener luz para administrar un sistema eléctrico. Eso es elemental. Y han fallado en lo elemental, en lo básico. Tan reciente como lo que estamos discutiendo ahora. Compra de combustible de gas natural. Ecoeléctrica está sin funcionar la turbina número 1. Porque dice aquí, por ineficiencia de gas, de natural. Está bien, y esa parte operativa la entiendo, pero la parte legal por la cual usted lleva a cabo la resolución y presenta la resolución, va a conllevar, más allá de avergonzarlos públicamente por sus ineficacias e ineficiencias, que un tribunal dicte que ese contrato no es válido y que se tienen que ir. Bueno, ¿por qué tú crees que esta resolución está radicada? Esto es usted. Eso no es inmediato, No es representante. inmediato, Entonces, pero- si eso pero no pasa es- este año, no si pasa- no pasa el año que sí. viene, ¿cuál va a ser el impacto político para el PNP de No, esta claro. administración? No, es un impacto fuerte, porque fue la administración del PNP la que trajo el privatizador, que ha sido un fiasco. Que fue tarde, que después de 5 años no dan pie con bola, Ujú. no han podido engranar, no han podido convencer a hacer un documental y la gente sale más disgustada que lo que pretende el documental. Yo radicar esta resolución es documentación que cuando se Ajá. elimine el contrato, si van al tribunal, Ujú. Si Espe- van al tribunal, ¿usted cree que no van a ir? claro que van a ir. Si van al tribunal, estos son pesos que fundamentan la determinación que toma el gobierno. O sea, Pero más a mi favor de la pregunta que le hago, porque entiendo todo lo que obedece a la realización de esta y la presentación. Pero si esto no es inmediato, porque los tribunales no resuelven y van a tener pruebas y van a ver Claro. testimonios oye, y y van si a es ver final y firme, va a deposiciones. tardar 1 millón la transición. Digo, Ajá. un año la transición. Pero es que esta administración ha prometido que este año se va a Luma. Pues claro, cuando yo digo que se va, o cuando se dice que se va, es que ya tú terminaste. ¿Qué implica eso? ¿Qué El implica que eso? se vaya. El que se vaya, que se esté buscando ya con un comité evaluador qué alternativa va a sustituir la Luma, que la transición se vaya o se quede o se termine el contrato, puede tardar 1 año, que eso el contrato lo estipula así. De hecho, cuando entró Luma fue 1 año en lo que la Autoridad Energética Practicaba. Ujú. pasaba el control a ellos. O sea, que esto no es como cambiar una goma Está de bien, un pero carro. y cuando ponerle decimos otra. que Luma se va, ¿qué implicaría eso teniendo como marco contextual de que hay un proceso en los tribunales que no Sí. va a ser inmediato y no se va a Implica tardar que ya el gobierno una semana, dijo, ya se acabó, tú te vas y hay que asumir las consecuencias y si tenemos que ir al tribunal a pelear esta determinación del O sea, que gobierno. este año va a ser para ir al tribunal a pelearlo. No Sí. necesariamente que se vayan y dejen de operar. No, eso es, no va a ser que ya Luma se acabó, pues mañana se va, no va a ser así. Hay un proceso de transición. Eso coincide con lo que se le dijo al país en la campaña Es que, y lo que ha dicho la es que gobernadora. tiene que coincidir porque un sistema eléctrico tú no lo sacas. Si estuviese el Partido Popular tampoco lo podía sacar así. Te vas mañana, tiene que haber un periodo de transición. Pero es que no se le han identificado tan siquiera. Nada a ellos, pues de está- falta. Pues se está levantando el expediente. Han pasado 6 meses desde que entró esta administración, Ujú. desde que entró el Sales en diciembre, que se creó ese comité. Y vamos a 6 meses de una administración de 3 años y pico, que es lo que falta.
O sea, esto ha sido el primer punto que se ha atendido ha sido este. Así que si tú me dices, no, estamos todavía analizando, evaluando, ya Josué ha dicho se va este año, pues quedan 6 Pero meses. se va es que vamos a ir al tribunal este año para que se vayan. Cuando se dice se No va, es que van a coger sus motetes y no vamos a ver un carro más de Luma ni a los eso no va a ejecutivos. ocurrir nunca de esa forma porque tiene que haber una transición. ¿Y usted cree que se le ha dicho claramente al país eso que estamos estableciendo aquí ahora? Bueno, cuando tú dices Y que la expectativa no es que no desaparezca Luma de un día para otro. no se le ha dicho No así. se ha creado esa expectativa. No se ha dicho de esa forma, pero se ha dicho que no van a seguir ya en el contrato y la transición, como quiera, va a tomar un periodo de cambio, sean cooperativas, sea volver al sistema que había anteriormente o sea otro privatizador. Jamás se va a hacer en 2 días ni en un día. Toma un periodo de transición y cualquier compañía que entre va a pedir ese periodo de transición para entonces ver cómo solo estamos. cuatrienio, y usted ya era legislador, la Autoridad de Acueductos del Alcantarillado cambió de manos 4 veces. En un solo cuatrenio. En Ondeo, ahí estaba Ondeo, estaba... Compañía de agua, y cuando salió del modelo privado, público, y volvió al modelo público. Si no funciona, pues hay que buscar otras alternativas. Si en ese momento se hizo, ¿por qué ahora no se puede hacer? Bueno, porque no es lo mismo el sistema de agua pluvial que el sistema eléctrico, que es más complicado. O sea, es 3 veces de complicado el mantener este sistema y hacer un cambio. Sí, como pero la liberación de esos operadores y salir de ellos. Bueno, Al final del día había un contrato. había un contrato, Se ¿verdad? canceló Sí, el contrato. Un contrato. Todo está sobre la mesa. Aquel contrato Puede- era mejor oye, quizás puede ser- para puede terminarlo. puede Tenía mejores ser- cláusulas de terminación aquel contrato, quizás, o aquellos contratos. Es que como no vi los contratos, no tengo la documentación para Vamos a decirte. tener el presupuesto balanceado, no quiero que se me quede ese tema. Claro que sí. De Sí. hecho, ayer le dije al Lunes presentó el presupuesto. ¿Estás seguro? No me suena muy seguro. Se logró con la Junta presentar los balanceados, ya se aprobó en Cámara y falta al Senado y va a ser certificado por la Junta de Control Fiscal. El primero en los 7 años que lleva aquí la Junta de Control Fiscal. Gracias, representante, por estar Gracias con a ti. nosotros. Seguimos hablando. Bien. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Hoy, que les habla el licenciado Eddie López. Quería compartir una reflexión con ustedes ayer, que no es mía, y que se la reconocí a un buen amigo, colaborador de este espacio también, a pesar de que hace tiempo que no viene para acá. Y dice lo siguiente, y fue un mensaje en las redes sociales, y dice: estadistas, 2 puntos. No podemos indignarnos cuando nos atacan por asociación y luego aplaudir cuando lo hacen con otros. Hoy algunos celebran que los medios hagan escarnio porque un arrestado es hermano de un militante del PIB. Y eso simplemente está mal. Está mal cuando se lo hacen a alguien del PNP, como está mal cuando se lo hacen a cualquiera. Hay traficantes del dolor humano que han hecho de esto una carrera. No seamos como ellos. Postdata. Recordemos que esos mismos medios callaron cuando el hermano de uno de ellos, de los suyos, fue convicto por pedofilia y también cuando otro de los suyos fue convicto por extorsión y hoy cumple en la federal. Anthony Maceira. No puedo estar más de acuerdo con lo que dice Anthony, y esto obviamente obedece a lo acontecido ayer con el hermano de nuestro amigo y colaborador aquí, el senador Adrián González Costa, de cuya amistad me honro en tener. Fuimos ¿verdad? Estuvimos en la escuela de Derecho juntos, nos conocemos hace muchos años. Y aquí no podemos, por asociación, ni mucho menos exigir responsabilidad por lo que hace un tercero. Y hemos visto a hijos de personas que conocemos que faltan a su deber. Hemos visto padres, hemos visto familiares. Y no por eso podemos exigir responsabilidad de ese funcionario o de esa persona. Simple y sencillamente no tiene que ser un funcionario público. Y no podemos ser hipócritas en ese sentido. Y lo vimos en la figura recientemente del del representante actual, que se acaba de ir de aquí, Jorge Navarro Suárez con sus hermanos. Lo hemos visto con el hijo del senador Matías, portavoz de la mayoría en el Senado. Y ciertamente no es lo mismo cuando se trata de ti o tu hijo, a como cuando sufres el daño de un tercero o cuando es un extraño. Lo vemos de naturaleza distinta. Y sí, nuestra naturaleza es de condenar el acto. Pero exigir responsabilidad a un tercero me parece hipócrita, egoísta, y tenemos que combatirlo, no importa de dónde vengan. Así que vamos a ejercer reflexión y prudencia en las expresiones, porque cualquier día de esto pudiera ser tu hijo, tu mamá, tu papá o un allegado. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.